ejercicio, algo que sea así medio abarcador de todo lo que estuvimos viendo, para que lo puedan hacer ustedes tranquilos en su casa, eh, y que tenga cierta complicación, digamos, pero teniendo en cuenta que ustedes van a tener todas las herramientas de todos los apuntes, el libro y todo eso, digamos, a su disposición, como si fuera un problema en la vida real, digamos, que a mí no me parece tan mal que se hagan las cosas de esta manera, porque a fin y a cabo, después, así, digamos, cuando tenés un problema, lo primero que haces es buscar en internet o bibliografía. Ujú. Perdón, Eh, Gonza, discúlpame que te consulte, sí, porque mencionaste el libro y varias veces ya se mencionó el libro de Carranza. No sé si se refieren a ese y no sé tampoco si lo compartieron. el, No, cuando no, dijimos Carranza hoy, No, no, no. Eh, a no, no. recién, El disco de Carranza está, lo que pasa, lamentablemente, está en biblioteca, la biblioteca puede acceder, sí, sí. no tenemos la posibilidad de que no está tampoco subido. eh, Perfecto. Era simplemente una pregunta de nomenclatura, porque habían dicho de nuevo el libro y no me había quedado claro si había claro, pasado algo relacionado con ese o se refieren a cualquier bibliografía, digamos, genérica. no, no, y yo creo que igual con la bibliografía que subimos, eh, podrían, o sea, se puede Perfecto. resolver y se puede trabajar. Excelente. claro, claro, Eh, sí, no, ni hablar, porque las presentaciones, al menos las que yo hice, me fui basando entre el Stevenson y el de Hugo, así que Bien. el de Hugo. Es lo mismo, digamos, o tomo de referencia, o los agregamos una cosita, sacamos la otra, pero les va a servir. eh, Este, es más, discúlpame ahí, Gonzalo, que les aclaro. El tema del libro de, de Carranza, él nunca quiso que se lo copiaran, que se lo fotocopiaran los alumnos, ¿viste? Por lo tanto, sin autorización de él, tampoco queremos, ¿viste? Escanearlo y subirlo, porque, ¿viste? Sin la autorización de él. No, no, tranquilo, Víctor, no, no es la idea. Era eh, una eh, consulta simplemente para saber sí, si se referían a ese libro que nosotros no lo tenemos. claro, si fuera de un tipo de Sudáfrica, qué sé yo todavía, ¿viste? Pero este, es un ex docente de la facultad y bueno, tenemos que respetar su forma de pensar y aparte que tiene, a ver, es el dueño del trabajo intelectual, ¿no? ¿Está bien? bien, bien. Sí, igual, hubo siempre creo que el último año que estuvo en clases presenciales, que fue cuando cursé yo, por todo, nos regaló el libro a todos, digamos. Por ahí si tenían la suerte de estar con las clases presenciales y pasaba por ahí también, pero bueno, más allá de eso, digamos, con las presentaciones y la bibliografía que pueden llegar a encontrar, digamos, es lo mismo que hicimos en clase, todo esto, así que no va a Sí. haber ningún problema. Así que la idea era buscar algún ejercicio que tenga un poco de todo, digamos, acá un generador, varios niveles de tensión para que tengan que hacer después la referencia a la misma base, así una red, con la cual tenga que calcular la impedancia equivalente, trifásica y monofásica, este, y bueno, yo todos los ejercicios van a ser, digamos, todos con los mismos valores. Lo único que van a cambiar, que no lo aclaré acá, son los esquemas de conexión que va a recibir cada uno para el ejercicio. Eso ahora lo vamos a sortear y yo a todos los ejercicios los hice el planteo de la impedancia en media horita. Sí, los 6 7 ejemplos los hice en media horita tranquilo y van. No hay ningún problema, digamos, ni cosa rara. No me digas que se dejó compartir la pantalla. Ah, ahí está, ahí se cagaba yo. Así que, bueno, así sería un poco la cosa. Calcular el corto trifásico en esta barra, en la barra 2 y el monofásico. Y en el caso del corto monofásico, calcular las corrientes este, mm, que realmente circulan por
por la línea, digamos, como esa presentación que hicimos hace unas semanas. Por las fases sanas. Claro, claro, las que circulan por las fases sanas y las que van dando hoy vuelta por la Tierra y todo eso. Sí, lo tenés escrito en la filmina que vos estás poniendo. Sí, sí. Perfecto. Por simplicidad, Bueno, como siempre, vamos a optar que todas las impedancias de los 3 circuitos para los mismos componentes son iguales. Y la otra cosa que quería hacer por simplicidad, no meter una resistencia de puesta a tierra, sino meter una impedancia, para no tener que andar haciendo cuentas con números complejos, ni nada, que sea todo así en escalares y chao, digamos. Ahí estaba esperando que Nico yo iba a tirar unos valores, pero dije, bueno, para que sea algo más coherente, hay que me decía Nico. Me parece bien, podemos revisar los números a ver qué da, para no quede número estrambólico. Pero vos decís poner una impedancia si no tenemos que trabajar con la parte real y nos quedan todas reactancias menos la resistencia de puesta a tierra. Claro, para no andar con ese garrón, metemos una impedancia y chao. Está bien, sí, ponemos una J ahí dando vuelta para que no quede todo del lado de los imaginarios. ¿A vos qué te Claro, parece, Víctor? Sí, no habría problema. Podemos hacer una Y- cuenta nosotros con un ejemplo a ver qué nos da Igual, igual, hoy con todas las calculadoras que tienen, sí, no va a haber mayor inconveniente, no pero va a haber. Pero bueno, no, tampoco el objetivo es hacer cálculo, ¿no? El objetivo es resolver la problemática. bueno, ¿cuántos alumnos somos en total? ¿Son 3, 4, 5, 6? ¿Está bien o falta alguno? Bueno, perdón, interrumpí mal. Sí. Disculpen. nada, pasa Bueno, nada. Tengo una lista Excel. Yo armo una lista Excel. Perdón, creo que No, Gonzalo. son 5, ¿no? Ahí lo miro y ya les contesto. Discúlpenme por la interrupción, pero tengo una lista. La armé justamente para así contestarme tus que. preguntas. Acá igual están 5, ya total ya está. Somos 6. No, 6, 6, 6. Sí, somos 6. ¿Quién está faltando? No, ni idea. A ver. Está Martín, Cristian, Josué, No, conté mal. Ariel y Nicolás. Así que bueno, ver qué valor podemos poner. Pasa que Sí. siempre, por ejemplo, en los generadores son bien, digamos, potentes la resistencia. No sé, serán de. Buscamos algún valor. Esperá. A ver, vamos a tratar de hacer eso. Si no, ¿Qué estás buscando? ¿La impedancia de ponerle en una la resistencia puesta a de puesta a tierra? tierra. Sí, Bueno, entonces después Y lo definimos. ponele 10 ohms. ya está. J10. Bien. Y la miércoles. J10 ohms y listo. Listo. Perfecto, perfecto. Así que bueno, igual no a todos le va a tocar esto de la puesta a tierra. Va a ser según cómo salga el sorteo de la Champions, acá con todo lo acá. Así que bueno, acá yo hice 7 modelitos. Bueno. Así que bueno, vamos a ver quién quiere elegir. Por ejemplo, a ver el primero que tengo. Pablo, a ver Pablo, ¿qué decir número del 1 al 7? Y chao. Y listo. 5. A ver, Pablo Listo. Forcinete. Nico. 3. Nico García. Especino, Ariel. El número 1. Ariel Joque. Martín Gómez. El 2. Aunque se le metemos un poquito de gracia. ¿Y Josu? El 7. El el azul. 7, José Te va Jeremía. Te va induciendo, Gonzalo. Se para en la celda y te pregunta después. Claro. Si hay Y algo estás- raro, yo si tuviéramos en la compañía llamaría a compliance, pero acá Yo no quería sé. el 5, pero me lo ganaron de mano el 5. A ver, y Cuatro, Cristian. seis. Y Cristian hace 2. El 4 y el 6. Oh, no. ¿Cómo no?
puede elegir uno de los dos. El otro lo hago yo si quieren, ¿eh? Así quedan todos. Pero vos, Gonzalo, haces la última presentación. Ah, sí, obvio. A ver, Cristian está pensando, quedó dudoso. Capaz no tiene micrófono. Sí, o capaz que no está ahí enfrente. A ver, espera. Perdón, estaba muteado, sí. El 6, Gonza. Bueno, y el otro me queda para mí. No. Aparte, le estaba agradeciendo a Martín. Que me ofreció hacer todo. Pasámelo después, Gonza, también el que va a hacer vos. Y lo miro. Dale. A ver, y ahora están los resultados del sorteo. Acá no hubo bolilla fría, caliente, nada. Acá todo en vivo. Ahí va. A ver. Mirá, tenía todo automatizado el tipo. Es grande, ¿eh? Me mandó magia, yo sabía que andaba. Qué nivel. Espectacular. Bueno, ahí va la abreviatura sencilla. Estrella Tierra, la Y, digamos, la estrella da vuelta con la T, Estrella Tierra, la D de Delta. Cuando le metemos la R al final es los que le toca con la impedancia. Resistor. Y si la I está sola es porque está flotante. Ariel Choque es el beneficiado, ¿eh? A ver. Parece, ¿no? Estrella, triángulo, triángulo. Bueno, el otro más también. Más o menos. Y bueno. ¿Cómo es? ¿Podés repetir, porfa? Sí, perdón. Sí. Vamos a anotarlo acá. IT es igual estrella tierra. Aterrada a tierra. Eso. Con el J10 ohms. ITR es estrella tierra con resistor. O con Sí, con impedancia. Y es igual estrella flotante y de Delta. Eso es para el transformador de 3 arrollamientos. Claro, vendría a ser para esto de acá. No le puse el numerito nada, pero bueno, 13,2, 132 y 500, 13,2, lo que va haciendo cada uno. Bueno, en cuanto al... ¿Qué cosa? Sí, obvio. Un segundito que lo anoto antes de sacarlo. Ahora igual si quieren paso el PowerPoint y el Excel, este cuadrito por mail. Sería excelente, por favor. Sí, no. Por supuesto. Ni se gastan ahí en copiarlo, que ahora lo pasamos. En cuanto a los ejercicios, si ustedes dicen, ¿es difícil? No, es más de lo mismo que venimos haciendo. Lo único que hay que prestar, o sea, hay que prestar atención cuando, según el diagrama del trafo, hace las conexiones, digamos, si pasa o si va a tierra o si queda flotando. Y después de eso, no es más difícil que un ejercicio de esas cosas raras que nos daban en Electro 1, que te metían impedancia en paralelo, de allá, acá, lo otro, es resolver los paralelos y series de impedancia y va como por un tubo. Como son iguales la directa e inversa, ahí haces 2x1, y la homopolar, bueno, ahí es donde hay que hacer un poquito más de esfuerzo, pero yo ya todos los tengo resueltos, o sea, me fijé a hacer 1x1, de todos los que tenemos acá para que no sea ninguna cosa rara, digamos, como que estén chequeados, está todo chequeado, así que no habría problema. La exposición sería individual y con nosotros nada más, cada uno en forma individual. Claro, eso es un poquito cómo sería el tema de la presentación. Eso no lo explicaste, Gonzalo. Claro, ¿querés que lo explique? Porque todavía no sí, me por acuerdo. Favor. Bien. Por favor. Porque la idea sería concreta, vos seguilo porque está tuyo, pero esta es la presentación. Gonzalo le pasa el PPT, les pasa los datos que no estén entiendo, los únicos datos que no están en el PPT en esa hoja, que es el enunciado, son los que acaba de mostrar con el sorteo. Y la intención es que ustedes lo resuelvan, bueno, y explícalo, Gonzalo. De acá para el jueves
que viene, ¿está bien? Sí, la idea es que eso, digamos que Dale. para la semana que viene agarramos algo sencillo, digamos, tampoco estamos en confianza acá entre todos, digamos, en 15 minutitos, hacen alguna presentación, si no tienen ganas de perder tiempo dibujando, agarran y lo hacen prolijo en la carpeta y le sacan fotos y lo suben a la compu para poder mostrarlo. Este, y como siempre, digamos, nosotros hacemos hincapié en el procedimiento, por ahí una falla en la cuenta puede pasar, eso no pasa nada. Tratamos de hacerlo, es fácil con esto de que sean todas impedancias, no meter resistencias para que sea bien sencillo y no mezclar con eso, cosa de que, mira, yo me estaba por armar acá con un Excel, digamos, pasás todos a las impedancias, la misma base y después, según cómo quedó el circuito de cada uno, tenés que ir haciendo los paralelos y no tendría que haber mayor inconveniente con eso. Así que tratar de eso, de pensar lo que para en 15 minutitos presentar, bueno, a mí me tocó este problema, el corto trifásico lo resolví así, así fueron los circuitos, me dio esto, bien, mal, después con el monofásico que hacer los 3 circuitos de secuencia, ver la particularidad de cada uno según el conexionado de tráfico que le tocó, cómo terminó quedando el circuito de secuencia homopolar. Y bueno, después el resultado de eso y por último el cálculo y dibujo de pasar de las corrientes de secuencia a las corrientes reales, digamos, en las fases, en el punto frontera. Tanto una parte que es como la del cálculo de corto, como la parte de esta de pasar a las corrientes en las fases, en los cables, digamos, propiamente dicho, de forma real, son las dos presentaciones esas que les llegué a dar yo, eh, que si no la tienen, yo creo que se la o a todos o a alguien, y si no lo tienen, lo piden y lo hacemos llegar de vuelta. Y bueno, con eso cerraríamos, pero así rapidito, digamos, para que en una clase los escuchamos a todos y en la próxima hacemos una puesta en común de los resultados, de las diferencias. Como tenemos 7 casos distintos, bueno, vemos cómo se modificaron las corrientes, la corriente de corto o qué es lo que vería un interruptor en cada caso. Y en eso, en 15, 20 minutos hacemos la puesta en común entre todos para sacar conclusiones y despejar las dudas que puedan quedar. Gonza, yo sugiero que por ahí le digas qué ese base utilizaste para que no haya diferencias, ¿no? O sea, cuando, no diferencias, sino para que vos puedas corroborar con lo que calculaste. Sí, está bien. Que todos usen la misma S base. Ah, Claro. sí, pongan todo ya eso me olvidé decir, pongan de base 100 y ahí estamos. Sí, porque si no, viste, no van a coincidir los valores en tanto por uno. Sí, para que no sea tan complejo después cuando vayamos a ponerlos todos juntos Exacto. en una misma presentación. La idea, dijo Gonzalo, por la duda, entre 10 y 15 minutos y después definimos mandamos un link para cada uno, hacemos individual. Un 3 contra 1, o sea, muy individual no va a ser, pero no sé, lo que dijo Gonzalo, no repetimos más nada. Para que cada uno tenga su espacio, comente lo que hizo, más o menos parecido a lo que hicimos con uno de los ejercicios en los que yo participé, por eso me refiero a ese. Así que, bueno, ok. Si hay alguna duda, la podemos ver. Si quieren, también, más allá del libro que no sé si alguno tiene bibliografía en PDF, yo les voy a pasar, porque recién, no sé si estaban todos o no, cuando Martín hizo alguna consulta a Gonzalo. ¿Vos, Gonzalo, terminaste o tenés algo más? Lo de Eh, no, yo terminé, lo único que aclarar por ahí para el que todo lo que tengas que aclarar, Gonzalo, perdón. Dale este vos. para el que le tocó con la impedancia en la Tierra,
Es algo que creo que no llegué a presentar en su momento en la explicación acá, pero en caso que les toque, por ejemplo, acá, digamos, que tengan una impedancia Gonza, ahí, sí. un comentario. 5 minutos más y se los Entonces, Ah, tenés. No. Seguí porque es necesario, pero no les explique cómo resolverlo. no, obvio. El tema aclarar, porque algunas veces, o sea, ya habíamos dicho el tema de la impedancia, cuando viene impedancia de Gonza, que tierra. no te cuarten la libertad de explicar. Vos seguís. Ah, bueno, dale. No, yo le digo porque tengo el mismo problema. Empiezo con una pavadita y terminamos resolviéndolo todo cuando nos dimos cuenta. Pero al final no dije, no preguntaron nada. No, ¿qué van a preguntar si hablas todo el tiempo, Nicolás? No le da espacio a que la gente pregunte. Es por eso, dale. Yo no lo digo porque algo que creo que me quedó pendiente, que cuando tenemos una impedancia acá, porque esto no lo habíamos agregado, no lo había agregado en la presentación. En su momento lo habíamos visto, bueno, acá está un poquito más complicado que el comunacho porque tenemos las dos ramas, ¿no? Pero ¿vieron donde se hace el cortocircuito? El trafo lo tenemos. Bueno, ¿vieron cuando tienen cuando están por preparar el circuito homopolar? Que ustedes dicen, si es delta, lo conecto así para abajo, y si es estrella tierra, pasa. Sí. Bueno, el 3R va acá. O sea, donde iría el cortocircuito en el caso de estrella tierra común, en ese lugar donde hacemos el conexionado como para que pasara la corriente de homopolar, ahí es donde se pone el 3 por la impedancia que haya. Perfecto. Sí, igual ese lo dimos, Gonza, está todo. Fíjate que nosotros, yo le pasé Sí, al comienzo cuando empezamos la parte de corto, yo les pasé todo un apunte con los problemas que también lo tiene Nico, ¿no? ok, bien, sí. Sí, Sí, Víctor, estaba en mudo. Sí, ahora lo compartimos, no hay sí, problema. pero igual lo tienen ellos eso, Ah, ¿no? bien, bueno, perfecto. Te digo yo por las dudas, pero yo me acuerdo que se los pasamos, trabajamos incluso con esos problemas. Así que, bueno, de mi parte, digamos esto. Ahora yo les paso el PowerPoint y el cuadrito. Y si no hay ninguna duda más al respecto, ya le cedo el honor a Nico. Una consulta. Sí, La presentación tiene que ser sí o sí en Excel, un Word, o puede ser en manuscrito. no, o sea, la idea es que bueno, nos los pueda mostrar a través de la pantalla, digamos, en un papel, pero no hace falta que vos hagas esto que hice yo. Agarrás y como he hecho yo en otros casos que no tuve tiempo para hacer la presentación así. Llegué todo lindo y en un momento la parte más complicada que andar perdiendo tiempo, lo hice prolijito, dentro de todo prolijito y le saqué una foto. Si quieren por ahí, háganlo, hagan todas las cuentas y después lo pasan eh, rapidito y con esto sobra, digamos. Y el que tenga ganas de mandar dibujito con AutoCAD o ahí en el Excel, bien, y si no pasa nada, no es lo que se está evaluando. Lo importante es que esté claro y prolijo, ¿no? Ok, gracias. Así que bueno, Igual, a ver, no lo pedimos, pero de todas maneras tendríamos que saber hacerlo, ¿no? Porque si tenemos que en algún momento hacer una presentación en algún laburo, ¿sí? No lo vas a hacer así nomás. No, claro que no. Nada, desde ya. O sea, bueno, no es el objetivo cagarle la vida a nadie, pero no se olviden que, bueno, después
en la vida real normalmente tienen que hacer una buena presentación, ¿no? Le digo la vida real porque ya está muy cerca, ¿no? Sí, muchos ya trabajan, digamos, Ya está, todos y muchos ya somos están trabajadores. dentro. Claro, y muchos ya están haciendo, llevándola a cabo, así que ya saben mucho mejor que yo a lo que se refiere, ¿no? Así que bueno, por último, ¿qué opinan, digamos? ¿Cómo se ven? ¿Están conformes? ¿Se piensan que va a ser como complicado? ¿Que se va a poder hacer con tiempo? ¿Qué piensan? Yo pienso que es demasiado fácil. No, Uy, no. está perfecto, me parece. Yo pienso que sí, o sea, todo en base a lo que vimos, por ahí un poquitito más difícil que los ejercicios, pero apenas. Mira, yo sabés que te digo que podría ser difícil, Sí. ¿sí? Que en una de las puestas a tierra yo le tenga que poner una impedancia y la tenga que calcular para limitar el corto monofásico a un 50%, por ejemplo, del corto trifásico. ¿Se Pero enten- eso muy malo, Víctor, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, no, le estoy diciendo No, No, no sí, puedo. que sería algo difícil. sí, Va, sí, sí, no, difícil. estoy bromeando igual. Menos Algo mal, trabajoso, ¿no? porque con eso estamos difíciles. No, pero que en la realidad en algún momento se lo pueden llegar a pedir. No en la materia, pero sí laboralmente, ¿no? Si alguien se dedica a esto, va a tener que poder calcularlo. Sí, pero dudo que esto se calcule así, ¿no? En la vida real, a mano. Pero, a ver, el tema no es que se calcule a mano, siempre va a haber algún software que me lo facilite, pero también tienen que pensar que tengo que entender qué es lo que se hace y realmente con 4 cuentas se hace esto, no es tampoco muy complicado de resolver. ¿Está? No. Igual cuando ustedes pongan en el software y les dé un cálculo, tienen que tener una idea de qué valores me pueden llegar a dar. ¿Está bien? Es como el médico que Ah, tiene para tomar la presión, ¿sí? Y bueno, hay valores característicos y dentro de esos valores le tiene que dar, ¿no? Sí. ¿Está bien? No. Si da algo anormal, uno tiene que decir, acá está fallando el equipo. Mm, No es real lo que está pasando, ¿no? totalmente. ¿Está? Porque muchas veces puede ser que la solución tenga convergencia y a veces no haya una solución convergente, sino haya una solución divergente, con lo cual le puede dar cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Y no podemos decir uy, o después justificarnos y decir, no, la calculadora me dio esto o el programa en el software me dio ah, esto, ¿no? ¿Está? Correcto. Eso sí. así que bueno, ahora ya mismo ahí Bien, dejé de compartir, así ya les mando el correo a todos. no hay problema. A ver, bien, dale, perdón. No, pero de mi parte hasta ahora eso, digamos. Ahora ya todo en tus manos, Nico. No, está bien. Es para revisar algunas cosas. Primera pregunta, para si les interesa, podríamos coordinar con Hugo. El libro en la página está a 760 pesos cada ejemplar. Podríamos con Hugo preguntar si hay algún precio amigo, digámoslo así, y tratar de hacer un envío a una dirección. No me tienen que contestar ahora. Si les interesa, yo después les paso, después no, siempre después, ahí les paso la dirección para que vean cuál es el libro y la tapa. Hugo no tiene ejemplares disponibles, si no seguro no los iba a poner, los iba a regalar porque lo conozco. Esperen que les dejo, a ver si puedo. Ahí está la dirección de
de Alsina. No me tienen que contestar ahora y tampoco tienen ninguna obligación de comprar el libro, para que quede claro. Si les interesa, pueden chusmear los títulos ahí en ese link que les pasé. Y bueno, y si hay quórum, me avisan y hablamos con Hugo a ver si conseguimos un mejor precio que ese. Eso en cuanto al libro. Después, la otra pregunta o el otro punto que preguntó, creo que fue Martín, ¿no? Que preguntó sobre corto bifásico, ¿puede ser, Martín? Cristian. Cristian fue. Ah, perdón, pensé que era Martín, perdón. Yo les puedo compartir, a ver. A ver si hago así. No. Maldición. Esperen que necesito compartir y no pude. Me sacó carpiendo. A ver ahora. Ahí está. Yo les puedo, sí, lo puedo hacer pasarles, por ejemplo, esta parte del libro, que es un libro de modelado y análisis de falla de sistema de potencia. Le puedo pasar sin problemas para que vean o tengan un lugar más donde se muestra un desarrollo. Obviamente en todos lados es lo mismo, ¿no? Porque la misma teoría. Bueno, una forma de presentarlo con un cortocircuito trifásico balanceado, 3 impedancias de fase que pueden o no ser 0. Normalmente nosotros las solemos tomar como falla franca y esa impedancia de falla la consideramos 0, pero no siempre es 0 y puede tener un valor, y ese valor se podría considerar y formar parte del cálculo. Eso es lo que está mostrando ahí. Y después tenemos un cortocircuito, balanceado, y lo que tendría que venir como, acá está, monofásico, desbalanceado, y las secuencias directa, inversa y homopolar, que ahí están, directa, inversa y homopolar. Esto es positiva, negativa y 0, así lo definió este autor. Y la forma en que se conectan los diagramas de secuencia en función de la conexión termina siendo, no es por dónde empiezo, sino por dónde termino. Esta conexión entre las secuencias de directa, inversa y homopolar viene dada por la necesidad de dar cumplimiento a estas condiciones de borde. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es el desarrollo, va en esa línea para cualquier autor. Si ven ustedes, por ejemplo, el de Roeper, que termina, tal vez está presentado con los circuitos de una manera apenitas más, parecería más confusa, pero tampoco es más confusa, es distinta, es exactamente lo mismo. Son las condiciones de borde las que, para satisfacerlas, necesito conectar los circuitos de secuencia de determinada manera. Y acá está lo que decía Gonzalo, que si existiese una impedancia de falla o una resistencia de falla en el cortocircuito monofásico, en este caso quedaría en serie y sería de 3 veces el valor real, producto también del desarrollo que yo tengo asociado a los circuitos de secuencia. La pregunta no estaba... Sí, perdón. No, sí, claro, era así. El tema es que cuando por si cuando lo explicamos era con un trafo de un solo lado o algo por el estilo, cosa que lo ponemos ahí arriba, igual que acá que la bibliografía, cuando Está en bien. realidad se pone ahí como en la parte homopolar. O sea, si hay varios trafos, digamos, se pone con la impedancia de ese trafo. Claro, por supuesto. Acá está resuelto para una condición, digamos, un punto frontera donde todo el circuito sano está, digámoslo, hacia la izquierda y a la derecha está la falla. Entonces acá, y la falla está volviendo por una impedancia de neutro de un transformador, por ejemplo. Entonces queda fácil mostrada así. Sí, está claro eso, es cierto.
y acá arriba se ve también en este. En este punto podría existir, esto es visto de frente para una línea, en lugar de ser RST o 1, 2, 3, es RBY o YRB. Ahí está. Simplemente para llamarlo de alguna forma algo diferente. Acá igual está mal escrito, pero no importa. Y el que habían preguntado, no sé si era bifásico o bifásico a tierra. Tienen los circuitos bifásico aislado de tierra. El Z de Thevenin asociado o el diagrama de secuencia homopolar queda afuera y este es el arreglo. Y el paralelo de los tres es cuando hay un cortocircuito bifásico a tierra y este es el arreglo y las conexiones. De nuevo, para dar, digamos, este diagrama de conexiones entre directa, inversa y homopolar es el que es necesario para dar o satisfacer estas condiciones de borde, que son diferentes a las condiciones de borde de cortocircuito monofásico. Yo tengo este apunte, se los puedo pasar, y si quieren les puedo pasar, porque alguna vez lo escaneamos, el Roeper. Si les interesa, les paso. Sí, sería genial. Bueno, perfecto. Tengo ese y estabilidad. Y tenemos, a ver, este también es parecido. Es más genérico este libro. El otro es más particular para cálculo y fallo y modelado. Pero si quieren les puedo pasar otro ejemplo más. Busco en tal caso algún otro que sea más claros o que tenga, además del Roeper, digo el Roeper porque lo tengo en español, entonces a lo mejor le simplifico la vida para estudiar. Alguno, a otro seguro le da lo mismo. Nada, se los paso, no hay problema. Y de paso tienen la bibliografía, ¿está bien? Genial, gracias, Nico. No, de nada, de nada. Hago ahí un compendio de cosas y les comparto. A ver si era este que estaba usando recién. Porque yo les quería, ya que estoy con esto, era la página 461. Porque me había quedado una cosa pendiente, no lo voy a desarrollar todo, simplemente porque es muy larga la matemática y es difícil por acá que yo me sepa explicar y que ustedes me puedan seguir. Entonces después también les voy a pasar las hojas que corresponden a esto que se llama fallas series, que nosotros lo tenemos presentado como aperturas. Ahora lo trato de presentar porque era algo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, que era lo siguiente. Acá me quedó una fórmula, bueno, no importa. No sé si se acuerdan un poco lo que intentamos ver la semana pasada, que tenía que ver con, seguimos con estabilidad, ¿no? Dicho sea de paso, si durante la semana tienen alguna duda, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail, no sé. Ustedes con Gonzalo seguro ahora hablan más fácil que con Víctor o conmigo, pero o nos escriben por mail o a Gonzalo y Gonzalo nos pregunta o le damos una mano si son todas preguntas para Gonzalo, si tienen alguna duda con el ejercicio, ¿está bien? Y respecto a estabilidad, la semana pasada habíamos hablado algo sobre la curva PF, habíamos mencionado el tema del ángulo crítico, de los tiempos de apertura, de cierre y del criterio de igualdad de áreas para poder establecer o definir ese ángulo crítico. Y yo había dejado un continuará medio nefasto a continuación de esta filmina, de esta presentación. Yo vuelvo a ir sobre este tema en particular porque a mí me parece importante entender, en principio, qué va pasando con el diagrama de secuencia, con el circuito, y
y entender, digamos, cómo ese cambio en la topología de la red va afectando en principio la reactancia de transferencia y por ende la potencia transferida por la máquina. Y no llegué me quedó, como me pasa siempre, me quedó colgado un punto que tenía que ver con tratar de revisar un ejercicio para poder calcular estos ángulos en un escenario de falla determinado. Igual vamos a tratar de presentarlo por lo menos. Como la semana que viene ustedes van a estar haciendo las cuentas, bueno, tenemos algún margen como para cuando salgamos de la presentación de ustedes podamos volver sobre estabilidad y hacer alguna, digamos, que decante un poco toda esta teoría y algún ejemplo más, digamos, más práctico. Así podemos verlo y ver cómo se muestra en un estudio de etapa, por ejemplo. Lo que no había logrado explicar y que yo vuelvo a insistir porque, por lo menos para mí, fue, digo, difícil de ver, entonces no quisiera, a lo mejor para ustedes no es así, y si ya lo tomaron, lo entienden, bienvenido, genial, no hay problema, y si no, me dicen y tratamos de revisarlo mejor. La cuestión tenía que ver con esto, para situarnos en lo que pretendo decir. Esperen que me quedó tan animado todo esto que es molesto. Cuando siempre estamos trabajando con un generador conectado a una barra infinita, ya lo dijimos también infinitas veces, hay una potencia acelerante cuando se produce algún evento algún evento sobre el sistema, por ejemplo, la apertura de la línea, que fueron todos los ejemplos que vimos. Siempre pensamos en un cortocircuito de cualquiera de los que hay disponible, digámoslo así, y la acción de ese cortocircuito sobre la potencia generada de la máquina, la potencia mecánica que esa máquina tiene y digamos, el evento que el sistema ve. Entonces, en todas las dos charlas que tuvimos previas a hoy respecto a estabilidad, siempre intentamos venir a esta expresión, a una expresión que me dejara escrita, digámoslo así, como está acá, va a ser más claro. Si lo dejo quieto va a ser mejor, ¿no? Ahí. Falta, bueno, se me borró acá debería aparecer una ecuación que no está, maldita, no importa, ahí está. Lo que quiero decir es lo siguiente, estamos tratando de encontrar cuáles son cuál es la forma en que yo puedo dejar expresado para distintas topologías la potencia de generación en función del ángulo delta entre la fuerza electromotriz de la máquina y la tensión en la barra infinita. Eso en definitiva es lo que voy a tratar de representar. Y el punto está, por lo menos para mí es importante, que a medida que digamos, la contingencia, así, va transcurriendo en el tiempo, esta reactancia de transferencia se va viendo modificada. Nosotros esa modificación la mostramos en distintas etapas, como 3 fotos distintas, y ese cambio en la topología, producto de la aparición de una falla, la duración de la falla per se y el despeje de esa falla, me va generando distintas reactancias en el circuito, por ende distinta potencia generada por la máquina, y en definitiva eso va dándome distintas potencias acelerantes respecto de la potencia mecánica de la máquina, que es considerada en este plazo de tiempo, en este análisis que ejecutamos de los primeros ciclos, del primer segundo, de los 2 primeros segundos, y que me permite a mí establecer alguno de estos parámetros. Por ejemplo, el que tiene que ver con el ángulo crítico. Lo que no habíamos podido hacer, yo no pude hacer la semana pasada, era para este ejemplo, que es más o menos el usual, van cambiando los datos y van cambiando la cantidad de trafos, pero siempre hay una máquina y una barra infinita sobre la que tengo una transmisión elemental.
Y en este caso particular, lo que habíamos intentado hacer para esta topología era, con los datos disponibles, tratar de encontrar la potencia de generación en función del ángulo delta para estas tres condiciones: prefalla, falla y posfalla. En este caso, el cortocircuito que se presenta es monofásico. Lo de recierre podríamos dejarlo mejor. Bueno, es un cortocircuito monofásico y se produce un despeje de esa falla en un tiempo determinado que en este enunciado no está especificado. Y lo que queremos hacer entonces es ese P sobre G. Perdón, el P sub G en función del ángulo delta. En el primer ejemplo, que era un flujo de carga normal, donde no hay falla, mi diagrama de secuencia es un diagrama de secuencia directa, y lo único que tengo que encontrar, o lo que me interesa definir, es la reactancia de transferencia entre el punto A y el punto B, y consiguientemente la potencia de generación o la potencia transferida respecto del ángulo delta. No tengo una definición del ángulo delta. Podría calcular cuál es el ángulo delta 0 para algunos datos, pero en este caso del problema, no era objetivo. Entonces, como venimos diciendo, acá logro encontrar una potencia de generación en función del ángulo delta que tiene esta expresión y que relaciona la reactancia de la máquina, la tensión en barras y la reactancia de transferencia entre los dos puntos de esa transmisión elemental. Cuando hacemos ¿por qué hacemos tres modelos? Porque lo que estoy tratando de hacer, de nuevo, es calcular la PG. Yo lo repito porque no estoy seguro si yo logro hacerme entender, no que es que ustedes no entiendan. Lo que estoy buscando es cómo cambia P, la potencia eléctrica en Born el generador, para cada estadio de este análisis que estoy haciendo. En condiciones normales, esta es la potencia generada. La potencia mecánica debería ser igual a esto en megawatts y no la tengo definida, pero existe, ¿está claro? Y lo que veo o lo que estudio es qué pasa con el generador en su parte eléctrica. Y después voy a evaluar a través del criterio de igualdad de áreas los parámetros críticos de ese sistema generador barra infinita. ¿Me siguen? No sé si logro hacer ver qué estoy calculando. Cuando estoy en prefalla no es complejo. Cuando estoy en falla, porque ahora ¿cuál es el escenario? El escenario que aparece un evento no esperado, un cortocircuito monofásico, y ese cortocircuito monofásico modifica en el punto P la topología de la red. Entonces, para el mismo ejercicio y el corto en ese punto, lo que yo tengo que hacer es encontrar cuáles son los diagramas de secuencia mirando la falla en el punto P. A diferencia de lo que hacemos siempre para cortocircuito, por lo menos como lo veo yo, si después Víctor o Gonza me apoyan o ven alguna cosa que es más clara de la que digo o menos confusa, por favor lo dicen. Pero en cortocircuito, yo lo que voy a hacer es tratar de reducir todos mis diagramas de secuencia a un circuito, a un equivalente de Thevenin, visto desde el punto P. En este caso voy a hacer lo mismo, pero mi objetivo primordial no es encontrar las corrientes de cortocircuito. En este caso, para estabilidad, a mí lo que me interesa es conocer, a partir de la modificación de la topología, cuál es el nuevo valor de la reactancia de transferencia y, en definitiva, cuál es el nuevo valor de la potencia transferida por este generador hacia la barra infinita. Entonces, para eso, lo que yo hago es lo siguiente: es primero generar el circuito de secuencia. Mi mujer me grita de afuera, no se entiende, me dice. Bueno, esto queda grabado para siempre, muy lindo todo. Bueno, tenemos el circuito de secuencia 0, que eso creo que se ve, ¿no? No lo voy a hacer para no volverlo loco con lapicito mal hecho, pero como es triángulo, estrella, tierra,
puede la homopolar ir desde el punto 1, pasar y ir a la referencia de 0, pero la homopolar no podría venir del lado del generador, entonces está abierto. Y para lo que corresponde a la barra infinita es más o menos igual. El X 0.05 es la impedancia homopolar del transformador y después hay un retorno por, digamos, sería por la cuba de la máquina, por el centro de estrella y retorna. Entonces este es mi diagrama de secuencia 0 visto desde el punto P. Obviamente son dos resistencias en serie más otras dos resistencias en serie que están en paralelo, razón por la cual reducido al punto X0, la impedancia que queda es una impedancia de 0.075. Y la negativa, bueno, es pasivar las fuentes que tengo en cada extremo, y aquí aparecen concretamente como la barra infinita, el X de la barra infinita es de potencia infinita, ¿no? El X de la barra de potencia infinita es 0, las impedancias son estas, que reducidas al punto de cortocircuito es 0.1. Y ahora, en lugar de conectar este con el circuito de secuencia directa en serie, lo que hago es mantener mi diagrama de secuencia directo y acá, en ese lugar, en lugar de poner dos, digamos, dejar un circuito abierto donde conectaría en serie X0 y X2 y después reduciría todo para tener un equivalente de Thevenin fuente impedancia, lo que hago es mantener el diagrama de secuencia directa y conectar en serie, porque es en el punto donde se está sucediendo el corto, en ese lugar, y sabiendo que para satisfacer las condiciones de un cortocircuito monofásico, los diagramas de secuencia deben ir conectados en serie, lo que hago en lugar de reducir mi circuito de secuencia directa a una fuente y una impedancia y después conecta estas dos en serie, es directamente conectar X2 y X2 y X0 en el punto de falla en serie con el circuito no reducido de secuencia directa. ¿Por qué hago eso? Porque mi intención es poder resolver cuál es la reactancia de transferencia entre A y B. Y la reactancia de transferencia existe en el plano, digamos así, de la secuencia directa. Entonces lo que hago es llevar mis magnitudes al lugar de frontera donde está sucediendo el corto e intentar ahora, con esta topología de red, resolver la XAB. Como tengo que ir de acá a acá, y esto está, digamos, me está impidiéndolo hacer correctamente, lo que dijimos la otra vez, lo que hacemos es transformar este diagrama de impedancias que están conectadas en estrella a un diagrama de impedancias en triángulo, para obtener la impedancia AB triángulo y calcular ahí sí la relación XAB y poder obtener la potencia generada. Por eso aparecen esta expresión XAB. Diga. No escuché. Vi un cartelito que Ariel se levantó la mano. Sí. No, te digo una consulta. ¿Por qué usamos? No lo vi el cartel, pará. No sé por qué. Dale, te escucho. Perdón, Ariel. Interrumpí nomás, Ariel. No hay problema, somos poquitos. No hay problema. Ustedes hablan y yo me callo. Digan. Sí, ¿por qué usamos una reactancia inversa si queremos hacer el equivalente directo? No, lo que yo tengo que tener, no es que use una inversa. Lo que yo hago es, hay un cortocircuito trifásico. Entonces eso es en definitiva, es una condición, es un sistema desbalanceado. Para poder resolver ese sistema desbalanceado, necesito obligadamente trabajar con componentes simétricas.
Entonces, lo que hago es simetrizar el cálculo y calculo, desarrollo en el punto de cortocircuito los diagramas de secuencia directa, inversa y homopolar. Y no termino, o sea, no voy a calcular el valor de cortocircuito, podría hacerlo, pero no era el objetivo este. Entonces lo que hago es, con el circuito desbalanceado y desequilibrado que se presenta en un cortocircuito monofásico, lo transformo, lo convierto a un grupo de circuitos equilibrados y simétricos, que son los de componente directa, inversa y homopolar. Y después lo que hago es conectar esos tres circuitos de secuencia directa, inversa y homopolar, pero no los reduzco a todos a su mínima expresión, sino que mantengo el circuito de secuencia directa disponible a la vista, digámoslo así, a la que le conecto los de secuencia inversa y homopolar, y trabajo con esos tres para poder obtener los valores de reactancia que existen ante el evento de cortocircuito monofásico. Dicho más simple, yo me veo en la obligación de conectar, esa es la palabra, de conectar los circuitos de secuencia inversa y homopolar de manera tal de que intervengan en la topología del circuito equivalente del problema que estoy resolviendo para encontrar las magnitudes reales que están. Si yo no tuviera en cuenta las reactancias, las reactancias que salen de los circuitos de secuencia directa e inversa, estaría resolviendo mal el ejercicio, porque estaría omitiendo dos elementos del circuito equivalente que surgen cuando se genera el corto. ¿Me expliqué? Sí, clarísimo. Ahí me quedó. ¿Sí? Gracias. Sí, ¿Seguro? sí. ¿Está bien? Lo más fácil es decirte, porque si no lo pones está mal resuelto, pero le di más vuelta para ver si se ve. No, quedó claro. Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, si no entienden, buscamos otra manera. No sigo insistiendo ahora, les paso, pero si lo ven, ok. Y dicho eso, lo que yo hice fue haber obtenido este XAB, esta topología de la red, yo lo debería haber marcado, pero a ver si puedo. A ver, esto queda así, ¿no? No, vamos a hacerlo. Queda una impedancia acá. Queda la que está en rojo y queda otra impedancia acá. Más madera. ¿Se ve? Desaparece la estrella, queda el triángulo y yo trabajo con la reactancia AB, porque es la de transferencia. Entonces vuelvo a calcular la potencia de generación como el producto, bueno, como una transferencia elemental, el producto de las tensiones respecto de su reactancia de transferencia por el seno del ángulo. Sigo sin definirlo ese seno del ángulo, seno del ángulo delta, no lo defino porque lo que estoy pretendiendo hacer es obtener tres sinusoides de distinto valor máximo, ¿sí? En este caso aparecen tres porque estoy estudiando un cortocircuito monofásico. ¿Hasta acá está bien? Sí, estamos. Ok. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo un cortocircuito, dura el tiempo que se sostiene hasta que las protecciones ven la falla, la reconocen como tal y mandan orden de apertura al interruptor 1 y al interruptor 2. ¿Sí? Esto no importa, no estamos evaluando la protección. Se produce eso que acabamos de decir. Hay una duración de la falla, la protección ve esa falla, la reconoce por fuera, por fuera de su rango, manda pickup, manda orden de apertura, una le avisa a la otra y las dos abren. Listo, abrió. Entonces la condición que estoy evaluando ahora ya no es la de un circuito equivalente de un cortocircuito monofásico, sino ahora tengo que estudiar encontré esto y estoy fascinado. Tengo que evaluar este
circuito equivalente visto ahora con una de las 3 fases abiertas, ¿sí? Entonces hay una apertura monofásica. Uno de los 3 cables, no importa cuál, una de las 3 fases, para ser más genérico y más preciso, va a estar abierta. Entonces, ahora la topología de la red vuelve a ser diferente a la que era sin falla, por supuesto, y vuelve a ser distinta a la que era cuando estábamos trabajando con, o cuando el sistema estaba soportando el corto o alimentando el corto. Acá debería haber puesto el circuito, pero lo que pasa, voy a tratar de, a ver si, yo creo que es más fácil si lo digo que si lo dibujo, porque lo dibujo mal, pero sería una cosa así. Va a haber una fase queda abierta y las otras dos entre el punto, entre el punto 1, acá estaría el 1 y acá estaría el 2, ¿no? Esta fase está abierta porque era un cortocircuito monofásico y las otras 2 fases se mantienen en operación. Esto es entre el punto 1 y el punto 2 una falla también. En este caso yo estoy produciendo una apertura, pero lo voy a ver y la bibliografía lo presenta como una falla serie. Es decir, hay un cambio en las impedancias de estas líneas. En particular, esta impedancia, no importa, ahora vamos a ver que asume un valor 0, esta impedancia es distinta a las otras 2. Estas 2, la de cada una de las fases sanas, son iguales y la que queda abierta es distinta. En este caso, esta que la llamo ZA va a ser infinito porque es una apertura, y ZB, que es la de la impedancia de las otras 2, van a ser idénticas. Y esto vale en todas las líneas que nosotros encaramos, porque normalmente tienen transposición. Y esa transposición me permite a mí olvidarme, digamos, de algunas impedancias, digamos, de las impedancias mutuas que están acá y asumir con un grado más o menos aceptable de precisión que las 3 impedancias son similares, que es lo que venimos haciendo en flujo y lo que hicimos para parámetro unitario, no estoy cambiando nada. Pero al producirse esta apertura y aparecer en este caso una impedancia infinita, sucede esto, sucede que la topología de la red se ve modificada. Y, perdón, descartar y la cagué, no importa. Entonces lo que pasa acá es eso. Tengo una red diferente. ¿Cómo es esa red distinta? Bueno, acá llamamos P y Q a las 2 puntas, sería P y Q, ¿sí? Contra los bordes de 1 y 2, porque hay una apertura de cada lado. Tengo la malla de secuencia positiva, es 0.3 para el generador, 0.05 para el trafo, la línea queda abierta y aparece un transformador con 0.05, ¿se ve? Esa es la red de secuencia. No tengo, hay una fuente, pero no tengo impedancia porque como es de potencia infinita, el Z de esta fuente es 0. Listo, este es mi diagrama de secuencia positivo. Mi diagrama de secuencia negativo es igual, pero con las fuentes pasivadas. Y mi diagrama de secuencia 0, como venimos trabajando lo mismo que vinimos haciendo antes, queda circuito abierto acá. Tengo la homopolar que no puede circular del generador hacia la red porque encuentra un triángulo. Y pasa lo mismo del lado de la fuente, ¿está bien? Ahora lo que tenemos que tratar es conectar esto que está acá. El punto frontera ahora no está entre no es un shunt, no es entre el punto P y una línea de referencia, sino que va a quedar un circuito serie que ahora vemos cómo lo conectamos. No sabemos cómo va conectado, estas son algunas referencias que tenemos. Esto simplemente para tener los números que correspondían a este ejercicio, ¿sí? Nada más que venían a título de los valores que tiene cada una de estas magnitudes que acá están expresadas.
Y ahora lo que viene es esto, que si uno no se pone a estudiarlo, y por eso no lo presenté porque iba a ser muy largo, entonces simplemente puse acá unas consideraciones y hay que desarrollarlo básicamente con ecuaciones, con las ecuaciones asociadas a los diagramas, perdón, a los circuitos de secuencia, a lo que tiene que ver con componente simétrica y cálculo matricial. ¿Qué hay o qué sucede en resumen? Cuando yo tengo la apertura de una fase, tengo un sistema desequilibrado de impedancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una ZA que es distinta a las otras dos impedancias de las otras dos fases sanas que no se abrieron, para una apertura monofásica. Entonces, eso es lo que me produce a mí, es una condición de una condición electrotécnica, digámoslo así, ¿no? Una condición de corriente y de tensión que es la siguiente. Tengo la corriente que estaba circulando al abrirse la fase que se abrió, por ejemplo, la fase R, me va a dar una corriente en esa fase igual a 0. Y en la fase que se abrió va a aparecer un delta U, porque tengo dos puntos de la línea abierto, entonces aparece una caída de tensión, un delta U. Y en las otras dos fases, el delta U es 0 y la corriente es distinta de 0. Esas condiciones de borde que vienen dadas por justamente la apertura monofásica y el desarrollo de los circuitos de secuencia me permiten a mí, al final del desarrollo, concluir que para dar cumplimiento a esas condiciones de borde, es decir, que la corriente en la fase que está abierta es 0 y la tensión en la fase abierta es distinta de 0 y en las otras dos fases sucede lo contrario, las condiciones que me permiten satisfacer, la forma de conectar el circuito para satisfacer esas condiciones es la que se presenta acá, que es un paralelo de los tres diagramas de secuencia, de los tres circuitos de secuencia, y la aparición de una ZB y una relación entre ZA y ZB. Esto que parece un galerazo sale de acá. Yo se los voy a disponer para que ustedes lo vean, pero sale de estudiar esto mismo que acabamos de decir en forma general. Acá ZA, ZB y ZC son distintos. ZA va a tomar un valor, ZB y ZC en algún momento pueden hacerse iguales. Y el desarrollo matricial, y esto es electro 1, no hay otra cosa, simplemente hay que estar atento cómo voy, digamos, lo estoy simplificando mucho, pero es electro 1, porque son circuitos serie paralelo. ¿Cómo escribiría eso en manera matricial? Una diferencia de potencial. ¿Y cómo escribiría esta diferencia de potencial en términos de componentes simétricas y componentes reales? Y aparece acá esta impedancia Z12 que tiene en cuenta o que me permite, mejor dicho, poder pasar de un delta U en los diagramas de secuencia reales a los delta U y corrientes de secuencia directa, inversa y homopolar. Surgen unas relaciones y se establece esta última expresión que con esta y con esta, es decir, la expresión 1055 y 1056, el desarrollo de estas dos me hace llegar a la conclusión de que para que esto más esto sean verdaderos, o sea, que estas dos expresiones sean verdaderas, los circuitos de secuencia que yo tengo disponibles en el análisis, que son estos, los tengo que conectar como está acá. ¿Me expliqué? Se murieron todos. Se complicó un poco. Bueno, lo que digo es que yo tengo una condición para la falla serie o la apertura monofásica. Vamos a pensar en una apertura monofásica. Tengo 3 piolines, ¿sí? ¿Eso se ve?
o más o menos. Sí, sí, hasta ahí estamos. Sí, ¿Eso se sí, ve? sí. ¿Eso se ve? Listo, perfecto. Esas condiciones para esta falla me da este circuito. Esto para el circuito serie, perdón, para la secuencia directa, la inversa y la homopolar. Esto es visto para una fase, ¿no? No me interesa analizar las otras porque como estoy trabajando con como circuitos de secuencia, ya estoy en el mundo de las componentes simétricas. Así que tengo uno por fase y estoy bien. Después lo pasaré al mundo de los reales. Ahora, lo que digo es lo siguiente. ¿Cómo los voy a conectar a estos tres? Estos tres, en una apertura, lo voy a simplificar un montón. Una apertura monofásica es, al fin, tiene las condiciones de borde que tenía, por ejemplo, o parecido, sí, las mismas Nicolás, condiciones de borde. Sí, esos circuitos son para la fase que presenta la falla, la que presenta la apertura. claro. Solamente. Esos son los diagramas de secuencia vistos desde la fase fallada. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que estoy haciendo ahí es mirarlo desde el lugar de donde está sucediendo el evento. Lo mismo que hago con el corto. Lo miro desde el lugar, desde donde está pasando. Lo que pasa es que después, si quiero, o si quiero, ya con esto armado, puedo, digamos, saber o sí, calcular, esa es la palabra, qué está pasando en las fases sanas. Pero lo que estoy haciendo acá es mostrar el circuito, acá, es mostrar el circuito, como vos bien dijiste, mirándolo desde la fase fallada, que es mi frontera, ¿está bien? Y ahora lo que intentaba decir con esto es que los circuitos, estos tres circuitos, la pregunta que me tengo que hacer es cómo los conecto, cómo se vinculan este con este y con este. Porque cuando era un corto monofásico los ponía a los tres en serie. Entonces, ¿por qué los pongo en serie o cómo los debería conectar o qué es lo que a mí me dice cómo conecto estos circuitos de secuencia? Entonces, lo que a mí me va a responder esa pregunta es las condiciones de borde que tiene el ejercicio desde el punto de vista de electrotecnia. ¿Cuáles son esas condiciones de borde? ¿Qué está pasando en las fases R, S y T? Cuando yo tengo una apertura monofásica. Entonces, en la fase fallada, o mejor dicho, en la fase que se produjo la apertura, para no hacerle lío, no va a circular corriente porque está abierta. Y al estar abierta va a presentar una diferencia de potencial entre dos puntos. Como yo en este caso particular abrí de los dos lados, el delta U va a ser entre la barra 1 y la barra 2, para ser exagerado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tengo en la fase abierta, tengo una diferencia de potencial y una corriente nula. Y en las otras dos fases que están cerradas, tengo una corriente en cada fase que es distinta a 0 y una delta U, porque están conectados entre el nodo 1 y el nodo 2, que es igual a 0, porque no hay delta U. ¿Está bien? Si yo lo miro entre barras va a haber porque va a haber caída de tensión, pero lo estoy haciendo, digamos, analizando, si quieren, para ser bien preciso, los polos del interruptor que abrieron. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, 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 perfecto. ¿Está Ahora bien? sí. Entonces, lo que sucede es que tengo una impedancia ZA que vale algo, en mi caso vale infinito, pero podría no valer infinito, no importa, y una ZB, que en mi caso vale la impedancia que hay entre el nodo 1 y el nodo 2, es decir, vale 0,2 en J02 en tanto por 1, para ponerle un número, ¿sí? Esa ZA y esa ZB y esta conexión surgen cuando yo, desarrollado mis diagramas de secuencia directa, inversa y homopolar,
intento cumplir con las condiciones iniciales que acabamos de describir, que es un delta U en la fase abierta, una corriente igual a 0 en la fase abierta y en las otras lo opuesto. Esas condiciones de borde solo pueden ser satisfechas si yo estos tres circuitos los conecto como, es decir, en paralelo y con una ZB antes de hacer el paralelo en serie con cada uno de los circuitos y una impedancia que es 1/3 de ZA menos ZB conectada en paralelo a cada uno de estos tres. Mire, se lo voy a mostrar de una manera más, ahí capaz que se ve mejor. Este es el diagrama de secuencia que yo tengo acá. Tengo las dos fuentes que se presentan ahí. Tengo una impedancia que es Z1, que concretamente es la que está acá. ¿Sí? Esta, 0.35 sería. Y después aparece un Z2' o un Z1, un Z2, esto depende si es directa, inversa o homopolar, que tiene que ver con la impedancia del transformador en la topología, y aparece una resistencia, o perdón, una impedancia ZB, que es la impedancia de línea, y un paralelo de 1/3 de ZA menos ZB. El diagrama de secuencia directo, inverso y homopolar se conectan en una apertura monofásica, se conectan en paralelo. Y el paralelo ese surge, no es simplemente el paralelo, pues si no, lo único que ustedes harían sería poner este con este y con este en paralelo. Si solamente hacemos eso, la topología es otra y la reactancia de transferencia es otra. Por eso lo importante es tratar de ver esto, y yo se lo voy a pasar para que lo puedan leer, porque si no lo leen y no lo van siguiendo, se hace imposible. Pero para cerrarlo y no hacérselas tan pesado, digamos, deme la derecha de que en una falla, en una apertura monofásica, los circuitos de secuencia se conectan así y estas impedancias surgen, no es un galerazo, surgen de las relaciones que hay entre tensiones y corrientes entre los diagramas de secuencia directa, inversa y homopolar. Entonces, dicho eso, mi diagrama de secuencia tiene este aspecto y estos son los números que suceden al lograr armar este diagrama de secuencia. Entonces acá tengo, concretamente, y no lo presenté dibujado, 3 senoides, P en función del ángulo delta, con distintos valores máximos, función de cada uno de los cambios de topología. Esto es lo que voy a hacer cada vez que yo evalúe distintas condiciones en un transitorio como el que estamos tratando de hacer. ¿Está bien? No sé si logré explicarme. Esto no lo vemos mucho, siempre vemos cortocircuito en toda la materia. Este es un tema que es más difícil de ver y la verdad es más complejo a nivel matemática, y que son las fallas series. Y con esto ya los libero, porque después lo que me quedaba era tratar de poner esto que habíamos hecho acá, estos diagramas de secuencia, y esto en un ejercicio y hacer algunos cálculos. Lo que quería mostrarles es que, perdón, yo puedo tener cortocircuito monofásico si yo tuviera una doble apertura de línea, es decir, que no me abre uno, sino abren dos de las fases. Los diagramas de secuencia que están ahí mostrados tienen otro tipo de conexión, ya es una conexión. ¿Por qué? Porque este es el circuito eléctrico.
Si yo tengo dos líneas abiertas, 2 puntos de líneas abiertos y mantengo una sola fase conectada, ahora las condiciones son distintas. I, B y C son 0, hay delta U en la fase B y en la fase C, pero IA es distinto de 0 y el delta U en ZA es igual a 0. Esas nuevas condiciones de borde me obligan, no está bien dicho, me imponen una nueva conexión entre los circuitos de secuencia. Para poder satisfacer esas condiciones dadas al inicio, estas que están indicadas en el diagrama eléctrico, el diagrama de secuencia tiene que estar conectado en serie. Otra vez hay que desarrollarlo, se desarrolla, no hay problema, estas son las condiciones. Paso 1 son definir el diagrama, el paso 2 es este, y el paso 3 es tratar de resolverlo. Cuando lo trato de resolver, la forma que me da matemáticamente respecto de mi diagrama de secuencia me sugieren esta conexión. Digo, conectar los diagramas de secuencia de otra manera que no sea la mostrada, no cumplen con estas condiciones de borde. ¿Ese es el proceso para corto o para apertura? Siempre reducir el diagrama de secuencia y después verificar en función de electrotecnia 1 cuáles son las expresiones que me quedan de tensiones y de corrientes, y esas tensiones y corrientes cómo las puedo satisfacer conectando los T diagramas de secuencia. No sé si logré explicarme, igual les voy a pasar esto para que lo puedan revisar. La idea es que juntos tratemos de hacer uno, después de que ustedes resuelvan lo de corto. La clase que viene seguro que no, que se nos va a ir revisando los ejercicios. La próxima hacemos una puesta en común de cortocircuito y vamos a hacer de punta a punta un ejercicio. Dale, buenísimo. Ok, bien. Y vamos a tratar de hacer algún Excel con algún dibujito, ¿sí? Sí, estaría bueno. Bueno. Ok. Bueno, yo no tengo más nada. Se me fue un poco el tiempo. Quería revisar ese punto que me había quedado abierto. Avísenme, por favor, lo que les parezca con el libro. Háblenlo entre ustedes y alguno me manda un mensajito. No tienen ningún compromiso, ninguna obligación, ni quedan mal ni bien con nadie. Así que lo hablan entre ustedes y me dicen. Si lo quieren, lo gestionamos. No, dale. Nos Ok, vemos, Nicolás. bueno. Buenas noches. Bien. Bueno, Bueno, bien. Ok. Gracias, gente, por el tiempo. Ahí dejo de compartir. bueno, Estamos listo. al habla entonces. Nos hablamos. Bueno, que tengan buenas noches, buen fin de. Gracias. 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 Buen Chao. fin de- Igualmente. Chau, chau. Que vos tengas 4 más la